podcast es parte de la celebración del 10º aniversario de ATM Broadway. Carla Velázquez es una talentosa bailarina y coreógrafa con más de 7 años de experiencia en dirección coreográfica. Ha trabajado en destacados proyectos como La Bella y la Bestia, La Mujer que no soñé y La Máquina del Tiempo, solo por mencionar algunos, abarcando tanto presentaciones presenciales como virtuales. Su versatilidad la ha llevado a bailar en estilos como jazz, hip hop, teatro musical, ballet y acro. A lo largo de su carrera, Carla ha participado en más de 30 proyectos, donde ha destacado no solo como bailarina, sino también como cantante y actriz. Ha interpretado memorables personajes en musicales como El Espantapájaros en El Mago de Oz y Thalía en La Mujer que no soñé. Su talento ha sido reconocido con una beca del Institute for American Musical Theater en Nueva York y ha ganado diversas competencias de baile, incluyendo Tech Dance Nacional y el Prix de la Danse Luisa Díaz. Actualmente, Carla es la directora de ATM Broadway en Puebla, donde continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas. Hola, buenas tardes. Estamos en una entrevista más de Detrás del Telón. Y el día de hoy toca el turno a Carla Velázquez, directora de la Academia de Teatro Musical en Broadway en Puebla. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, muy feliz de estar aquí. Qué gusto que por fin ya podemos hacer nuestra entrevista. Y aquí es para que la gente te conozca un poquito más, que cuentes quién es Carla, qué ha hecho en su vida. Eres la directora más joven de ATM Broadway, pero no por eso tienes poquita historia. Hay muchas cosas que conocer acerca de tu vida. Y bueno, pues vamos a empezar eh, preguntándote quién es Carla, dónde nació. Cuéntanos cómo fue tu niñez, tu adolescencia, hasta tu preparatoria. Bueno, yo nací, bueno, he vivido en varios lugares, casi en todos los lugares donde hay academias Broadway, yo he vivido por ahí. Entonces, yo primero nací en Torreón, pero ahí en realidad viví poquito tiempo, como hasta los 2 años, creo, 3. Y luego después ahí me fui a vivir a Durango, donde pasé prácticamente toda mi primaria, mi primer año de secundaria, toda mi niñez. Ahí yo estaba en clases de gimnasia, estuve un tiempo en Revi. Y me tocó entrar como alumna a la Academia Broadway en la primera generación, allá en Durango. Yo viví una infancia muy feliz, tengo muchos recuerdos bonitos, fui a varias competencias de gimnasia, yo estaba en todas las presentaciones posibles de baile que me encontraba y después de ahí yo estaba muy a gusto viviendo en Durango, pero nos dieron la noticia de que nos íbamos a vivir a Saltillo y ese fue algo bastante complicado para mí porque yo estaba justo en primero de secundaria, yo llevaba toda la vida en la misma escuela, yo ya tenía mi grupo de amigos, según yo ya tenía mi vida resuelta en Durango y cuando nos dicen que nos vamos a vivir a Saltillo, era ir a un lugar desconocido donde yo no conocía a nadie, o sea, no teníamos ni familia ni nadie, era volver a empezar de cero. Y a esa edad yo tendría unos 13 años más o menos, primero de secundaria, acababa de terminar primero de secundaria. Pues sí fue algo muy complicado para mí. Yo me fui en negación, yo no quería irme. Y al principio sí batallé un poquito para adaptarme por lo mismo, o sea, porque yo estaba muy cerrada, yo no quería ese cambio y todavía no tenía esa capacidad de adaptarme al cambio porque era la primera vez que tenía un cambio tan grande en mi vida. Entonces, toda mi secundaria, la verdad es que sí estuve un poco en esa actitud de, ay, no sé, sentía que como que ese no era mi lugar, pero luego ya me gradué de secundaria, entré a la prepa y empecé a conocer a más gente. Ahí en prepa fue cuando yo empecé a bailar, así como ya más seriamente. Entré al representativo de baile y, y gracias a eso empecé a crecer muchísimo. Y como que eso me permitió empezar a disfrutar un poquito más mi estancia en Saltillo y darme cuenta que en realidad pues no era nada malo, más bien era que yo no quería ver las cosas positivas que había en Saltillo porque yo estaba traumada de que me habían cambiado. Entonces ya empecé a disfrutar mucho mi prepa, me la pasé yo la verdad muy muy bien. Ahí fue cuando yo empecé a meterme a muchísimas cosas, bueno, toda la vida. Siento que yo toda la vida he estado así como que en muchas actividades. Pero siento que en prepa fue donde yo empecé a tomar la decisión de voluntariamente
llevarme muchas actividades extra. Y pues entré a la compañía de teatro musical, entré al representativo de baile, donde nos enseñaban jazz, ballet, hip hop, entré a danza aérea, o sea, yo entré a todas las cosas posibles que encontré, yo las tomé. Entonces ahí fue donde yo empecé a bailar un poquito más, ya estando en Saltillo, fue donde tuve la oportunidad de empezar yo en la academia también, pero como coreógrafa. Ahora subí un escaloncito y ahora estaba del otro lado y me tocaba a mí montar las coreografías. En realidad empecé, no recuerdo si fue a los 15 o 16 años que yo empecé a dar las clases. Me acuerdo mucho que yo empecé con el grupo Minis. Fue el primer reto que me pusieron porque como yo tenía conocimiento en las tres disciplinas, era un grupo donde nada más necesitaban un solo maestro y era una hora de clase donde estaba yo con todos los chiquititos y en esa hora les tenía que poner a cantar, a bailar, a actuar, que conocieran un poquito de lo que era el teatro musical. Y me acuerdo que cuando me dijeron, yo dije, pues sí, o sea, ¿qué tan difícil puede ser estar una hora en un salón con niños chiquitos? Y la verdad es que la sufrí mucho al principio, fue más difícil de lo que pensé. Las primeras clases, me acuerdo que yo les ponía todas mis actividades y veía que el tiempo no había pasado y apenas habían pasado 30 minutos y yo seguía ahí y entonces tenía que pensar más cosas. Y luego como eran los más chiquititos, pues yo tenía el pendiente de que no se me fueran a dispersar, que estuvieran todos atentos y al principio sí, fue toda una experiencia. Me aventaron ahí al grupo Minis y fue donde me empecé a foguear como maestra. Y después fue cuando se empezaron a hacer las compañías pro y empezamos en Saltillo con Bella y Bestia. Fue como la primera vez que yo ya había tenido la oportunidad de estar como coreografiando pequeñas apariciones en los performances o en los musicales, pero cuando llegó La Bella y la Bestia, habló la directora de Saltillo conmigo y me dijo que, que si me animaba para yo ser la coreógrafa de Bella y Bestia de todos los pro. Y, y yo al principio me acuerdo que la dudé, o sea, dije, yo voy a estar montando coreografías, o sea, yo tenía 16, iba a cumplir 17, iba a cumplir, no, sí, tenía 16 cuando me llegó esta oferta. Y a mí la verdad es que siempre me ha gustado todo lo que es coreografiar e inventar coreografías, o sea, nosotros en mi familia hemos sido siempre muy artísticos y somos de esas personas que en las navidades poníamos a bailar a todos los primos y que armábamos nuestro show y hacíamos nuestras coreografías. Entonces, yo de toda la vida, una vez en Durango, mis hermanos y yo, digo, si no los conocen, son Carlos y Marifer, armamos nuestro grupo de danza y nos metimos a una competencia así, o sea, independientes y entre nosotros montamos y así, y nos fue muy bien, esa vez ganamos segundo lugar y como que siempre nos ha gustado, o sea, siempre es algo que me ha gustado a mí hacer. Y entonces, esa vez que se me ofreció la oportunidad, me entró un poco el nervio porque dije, bueno, ok, ya no es nada más con mi familia, ya es, o sea, gente que yo no conozco, que tampoco me conoce y que tengo que enseñarle a bailar una coreografía o hacer unos pasos. Entonces a mí me dio mucho nervio, pero dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, como que dije, si no lo hago ahorita, quién sabe si lo vaya a hacer después. Todo esto, pues nada más es práctica, ¿no? Y ya tenía un poco la experiencia previa con el grupo Minis y con los grupos de la academia, entonces dije, bueno, va. Y justamente ese invierno tuve la oportunidad de irme a Nueva York a un intensivo de teatro musical. Era así, de que historia del teatro musical, canto, baile, actuación. Y la verdad es que me fue muy bien, o sea, los maestros de allá me felicitaron, de hecho me ofrecieron una beca para irme a estudiar allá. Entonces, como que todas estas cositas fueron generando más seguridad en mí y como que fui viendo que yo era capaz de hacerlo. Entonces dije, bueno, va, no importa. Y me acuerdo mucho, mucho que en la audición de La Bella y la Bestia de Saltillo. Yo estaba bien nerviosa, o sea, yo creo que yo estaba más nerviosa que los que iban a audicionar. Yo tenía todo preparado, o sea, yo llegué con mi coreografía preparada, yo llegué con mi calentamiento preparado, les puse unas diagonales, o sea, yo todo ya lo traía desde antes, pero yo estaba bien nerviosa porque decía, o sea, es que está llegando gente que sí sabe, o sea, que si me equivoco se va a dar cuenta.
pero digo, no tenía por qué equivocarme si yo lo había preparado muy bien, pero se sentía ese nervio como de, ok, me tengo que ir profesional, me tienen que ver qué sé, porque me van a ver chiquita y van a pensar que no sé, pero sí sé, se los prometo. Entonces, yo lo di todo en esa, en esa audición, igual que todos los que estaban audicionando. Y y como que me di cuenta que pues no era tan malo, o sea, que las personas sí me veían como una persona que sabía y entonces sí seguían mis indicaciones, como que yo creo que ese era mi miedo, ¿no? De que tal vez la gente me fuera a ver y que fuera a decir, ay, ¿qué me va a decir esta niña de 16 años sobre una coreografía? Pero por eso yo siempre era de llegar bien preparada, o sea, que me vieran que sabía qué estaba haciendo, ¿no? Entonces, ya después de la audición, que fue más para mí que para ellos, ya armamos nuestro elenco, todo, y ya cuando empezamos con los ensayos, pues yo ya me empecé a relajar porque pues ya ellos ya me conocían, yo ya los conocía, había gente que no había bailado antes y entonces pues me puse con ellos a practicar y todo, entonces fue ya como mi primer proyecto bien como directora coreográfica y fue un reto al principio en cuestión de seguridad, pero ya después le fui agarrando la onda, me di cuenta que no era tan malo, que la verdad era una compañía súper linda y me gustaron mucho cómo quedaron esas coreos, ese era otro de mis miedos de que, ¿qué tal que mis coreos quedan todas feas? Pero la verdad es que al final creo que fue un gran trabajo. Y ya después de ahí me tocó coreografiar también el musical de La mujer que no soñé. Hace ya 5 años, se presentó en el 2020. Yo en ese proyecto ya tenía 17 años. O sea, justo cumplí los 18 cuando estábamos en ensayos. Y pues ya con eso yo ya tenía toda la experiencia, o sea, ya no era lo mismo que la primera vez. Digo, obviamente siempre es como ese nervio y ese tener que prepararse y tener que organizarse para tus ensayos, pero ya con la confianza de que ya lo hiciste y de que ya sabes cómo hacerlo. Entonces, la verdad es que es un proyecto que disfruté mucho porque aparte en esa ocasión también tuve la oportunidad de participar como Thalía. Entonces, fue un otro reto porque ahora era como dirigir y aparte participar. Lo bueno es que por ahí teníamos también a Princess, con quien alternaba yo funciones. Entonces fue un proceso muy bonito y lo disfruté mucho porque aparte me tocó coreografiar a los elencos de la academia y al elenco pro. Y aparte participar en el elenco pro. Entonces yo encantada de estar de los dos lados, de estar dirigiendo y estar en escena y cantar y bailar y aparte pensar en las coreografías y tener ensayos y hacer de todo. Entonces fue un proceso muy bonito. Justo nos alcanzamos a presentar antes de pandemia. O sea, me parece que fue, no sé si 1, 2 semanas porque fue en febrero la presentación. Yo soy malísima con las fechas, no me acuerdo exactamente qué fecha fue, pero me acuerdo que fue febrero y que como a las 2 semanas nos mandaron a todos a nuestras casas. Entonces fue así de que apenitas se logró presentar y cuando nos fuimos a nuestras casas, lo que pasó con la academia es que abrió online. O sea, empezó primero como por sedes. Digo, eso yo me imagino que a todos los que están escuchando esto probablemente les tocó. Y mucha gente tal vez nos conoció por el curso online. Pero cuando empezamos con las clases online, yo me acuerdo que yo le decía a mi jefa, a la directora, le decía, es que a mí no me gusta dar clases en línea. O sea, no puedo. O sea, como que no me gustaba no ver a los alumnos en vivo y como que yo decía en la pantalla y luego que si derecha que izquierda se van a confundir y luego cómo voy a mantener la atención de los chiquitos 1 hora completa viendo una pantalla sin estar yo físicamente con ellos, o sea, como que a mí se me hacía algo imposible, o sea, yo le dije, no hay manera, o sea, en ese momento yo casi me bajo del barco, tienen que saberlo, tienen que saber que en ese momento yo dije, no, yo en línea no puedo. Y ya me dijeron de que, ay, bueno, ya, porque aparte ya habíamos empezado con el siguiente proyecto, o sea, como que ya estaba empezado. Y lo que me dijeron a mí es que o sea, bueno, la idea era que íbamos a montarlo en línea y que se iba a presentar presencial, porque pues en esa época no sabíamos cuánto iba a durar y se esperaba que no fuera mucho. Entonces, como que dije, bueno, ok, es temporal, voy a seguir porque ya empecé con mis coreos y porque ya se las empecé a enseñar presencial, pero pues ya cuando regresemos presencial, pues la terminamos de limpiar y nos presentamos, ¿no? Y ya, así estuve. Y cuando empecé a dar las clases, como que me di cuenta que no era tan malo. Como que me di cuenta que no era tan complicado como yo lo había pensado. Y
Y ya me empezó a gustar mucho dar clases en línea. Tanto que ya después, cuando se abrieron los cursos online, que ya no era por sede, sino era como online así en general, luego yo dije que yo me apunté para dar las clases. Y las clases de los chiquitos, que era el grupo que me daba más miedo dar en línea, pero le agarré mucho gusto porque me inventé muchas actividades, o sea, como que eso dio oportunidad de que yo liberara toda mi creatividad y entonces les ponía videos, les ponía juegos, les ponía que en su casa de que Simón dice que me traigan un rollo de papel de baño, o una búsqueda del tesoro, de que me tienes que traer un zapato y aparte una cuchara y aparte, y entonces los niños se iban y corrían y me traían todas las cosas y así. Entonces yo me la pasaba muy padre. Creo que ellos también se la pasaban muy padre conmigo. Entonces eran unas clases muy divertidas en el curso online. Y yo estaba primero con los chiquitos y luego ya poco a poco me tocó estar también con los grandes y hubo un momento en el que ya nos juntaron a todos y, y yo me acuerdo que cuando empezamos a montar para el encuentro, ese fue un súper reto, porque era ahora sí montar algo en línea con gente que nunca se había visto en sus vidas, que cada quien estaba en una parte del país diferente, para vernos presencialmente un día antes del estreno, nada más a que se conocieran, que dijeran, ay, ok, sí, yo paso por aquí, tú pasas por allá, y presentarse al día siguiente. Entonces, pero en este punto de mi vida yo ya lo veía como un reto muy divertido. Ya no era como un reto estresante que yo dijera, ¿cómo lo voy a hacer? Era como, ok, confío que lo podemos hacer y aparte el grupo online estaba súper comprometido con hacerlo. Entonces yo lo que hacía era, bueno, ahí después te paso la foto de mis dibujitos. Yo tenía apuntados así los dibujitos y los dibujaba con colores y les decía, ok, tú eres la tachita azul y entonces empiezas de este lado del escenario, caminas al otro lado, te paras aquí y entonces yo les mandaba todos sus trazos así anotados en papel y ellos los estudiaban. Ellos los estudiaban para que cuando nos viéramos en vivo, ellos ya sabían, ¿no? Haz de cuenta, yo entro por derecha, yo entro por izquierda, aquí mi pareja es Marifer, aquí mi pareja es Lau, y entonces, pues ellos sabían toda la teoría y tuvimos un día para llevarlo a la práctica, pero fue algo muy bonito y fue un reto que creo que se logró bastante bien. Igual por ahí estuve trabajando con Rodo y con Mike, que estaban en la parte de actuación, en la parte vocal, entonces... Fue un trabajo bastante interesante. Me acuerdo que cuando lo presentamos mucha gente nos decía, ¿y esto lo montaron online? Y nosotros bien orgullosos de que sí se logró. Entonces fue una experiencia bastante bonita. Y ya cuando yo estaba en el curso online, me tocó ser un poquito como la coordinadora de esos cursos, porque poco a poco ya empezamos a regresar a la presencialidad. Entonces, pues cada director se empezó a enfocar como en su área. Y, y entonces me gradué de prepa. Y ya, ay, y hasta ahí porque ahí me gradué de prepa. Todo esto que nos acabas de contar fue mientras estudiabas primaria, secundaria y prepa, Sí, ¿cierto? sí. O sea, bueno, hasta aquí todavía estaba en prepa. En pandemia fue cuando me gradué de prepa y empecé la carrera, me tocó empezarla en línea. ¿Cómo fue eso de graduarte de manera remota? Pues sí, estuvo muy raro, la verdad. O sea, fue un evento muy bonito porque la verdad es que se esforzaron mucho por hacer la transmisión que estuviera padre. Y me acuerdo que nos trajeron de que videos de personas que nos daban la felicitación y así. En mi casa estuvo bonito porque me llevaron de sorpresa unos globos y, o sea, y me llevaron de cenar mi comida favorita. Pusimos música en YouTube, así de restaurante elegante. Entonces nosotros nos armamos nuestra fiesta y estuvo padre, pero sí fue una experiencia muy diferente. A mí se me hizo muy complicado cerrar como el ciclo de prepa y cambiar el chip a que ya estaba en universidad, porque nunca tuve esa fiesta con mis amigos o ese... O sea, como que lo tradicional, ¿no? Lo que tú esperas para saber que, bueno, ok, aquí termino uno, empiezo el otro. Aquí en realidad fue de que terminé clases en línea un día así random, presenté mi último examen, mi ceremonia fue en mi casa, no salí, no vi a nadie y de repente regresé a clases, otra vez en línea, y ya en la universidad, pero mi cerebro como que no captó esa diferencia de que, ok, bueno, ya se acabó la prepa y estamos empezando la universidad. Fue algo así como un poquito complicado al principio,
pero bastante bien, bastante bien. Muy bien. Bueno, pues si quieres vamos a hacer una pausa hasta aquí, Carla, y te voy a hacer unas preguntas rápidas para ver qué respondes. Aquí es lo que se te venga a la mente primero. ¿Sale? Ok, ¿Café o té? sí, ¿Playa o montaña? montaña, ¿Comedia o drama? comedia. ¿Ballet o jazz? Híjole, no, esto está difícil. Mira, el ballet me gusta mucho porque siento que es técnicamente muy útil, pero siento que disfruto un poco más el jazz. O sea, en el ballet todavía me estreso un poquito porque es más técnica, más conciencia. Ya. Entonces, jazz. Ujú. ¿Día o noche? Noche. ¿Clásico o moderno? Moderno. ¿Improvisar o planear? Planear. 100%. ¿Teatro o cine? Teatro. ¿Zapatos o descalza? Descalza. ¿Ensayo o show? Ay, no se puede decir los dos. Es que Porque aquí sí me gustan mucho los dos, o sea, porque el ensayo es como todo el proceso y el show ya es como la presentación final, pero los dos son muy disfrutables. Entonces yo diría los dos. ¿vestuario o maquillaje? Vestuario. ¿Cantar o bailar? Bailar. ¿Sola o en grupo? En grupo. ¿Velocidad o precisión? Precisión. ¿Texto o llamada? Hay texto. No me gustan las llamadas. ¿Ciudad o campo? Ciudad. Muy muy bien, Carla. Estas preguntas son básicamente para saber qué piensan de manera como rápida. Y regresamos a tu historia. Nos platicaste que te graduaste de prepa en plena pandemia, estabas dentro de tu casa, empezaste la universidad todavía en pandemia dentro de tu casa. ¿Y luego qué siguió? Pues mira, continuando la historia. Yo cuando me gradué de prepa, todavía no sabía a qué quería estudiar. Esta es una historia que me brinqué un poco y se las voy a contar. Yo no sabía qué quería estudiar. Porque, pues, como que no tenía claridad a qué me quería dedicar después. Entonces yo decía, ¿cómo voy a estudiar algo si no sé qué quiero hacer después? Y yo soy de pensar mucho mis decisiones. No me gusta tomar así como decisiones a la ligera, me gusta pensar así todas las posibilidades. Entonces, al final, en la prepa nos daban la oportunidad de ir, antes de pandemia me tocó todavía ir a tomar clases, haz de cuenta, de la universidad una semana para que tuvieras si en realidad era lo que te gustaba o no. Y yo me acuerdo que que quería estudiar psicología. Yo quería estudiar psicología porque me acuerdo que, pues no sé, como que me gustaba mucho escuchar a las personas y darles consejos, fueran mis amigos, mis alumnos, lo que sea. O sea, como que yo soy de esas personas que le gusta mucho escuchar lo que tienen que decir y si tengo algo que aportarte, pues como que te doy consejos y así. Entonces yo dije, pues psicología, ¿no? Me voy a dedicar a eso. Y fui una semana a tomar clases de psicología, nos llevaron al hospital y nos contaban de los casos y así. Y, y la verdad es que se me hizo bastante complicado porque yo no había dimensionado, o sea, como que yo había pensado, ok, psicología, escuchar problemas y pues aconsejar o ayudar o guiar o lo que sea. Pero hay unos casos muy fuertes, o sea, en esa sesión que yo estuve ahí nos platicaron varios casos de personas que tal vez se querían quitar la vida o cosas así complicadas que estaban horas con el psicólogo y el psicólogo obviamente no los deja ir hasta que los ve que ya están mejor y así. Y como que yo dije, no, es que esto es mucha responsabilidad. Y aparte, para entrar a psicología tenías que entrar por el área de salud, entonces tenías que estudiar, haz de cuenta, 2 años de medicina. Y yo siempre dije que medicina no, o sea, yo no sabía qué iba a estudiar, pero dije, medicina no, no me gusta nada que tenga que ver con sangre, con enfermedades, o sea, no, no es mi estilo.
porque yo soy de las personas que se empieza a sentir mal, o sea, que empieza a escuchar una enfermedad y yo lo empiezo a sentir en mí. Entonces yo dije, no puedo ser doctora porque me voy a desmayar ahí enfrente del paciente. Y saber que para entrar a psicología tenía que entrar por el área de medicina y que era algo como muy específico de que, bueno, estudias psicología, pues ejerces algo de psicología. Yo dije, no, o sea, a mí me gustaría algo como no sabía qué quería hacer, me quería algo que pudiera como tener varias opciones, ¿no? Ser versátil. Entonces, al final estaba también entre, bueno, una tía mía estudió ingeniería industrial y ya me platicó más o menos de qué se trataba, que estaba padre, y ella está trabajando ahorita en la parte de ciencia de datos. Y yo dije, bueno, eso puede ser. Y luego empecé a conocer más personas que también estudiaron ingeniería industrial y que cada quien se dedica a partes diferentes. O sea, hay gente que está en el área de finanzas, hay gente que está en el área de calidad, hay gente que está en el área de análisis de datos. Y dije, bueno, esta carrera te permite tener muchas opciones, como que ves un poquito de todo. Y ya, pero todavía no sabía si psicología o ingeniería industrial, psicología o ingeniería industrial. Entonces, literal, cuando me fui a inscribir, les dije que no sabía, pero me tenía que inscribir en algo, entonces me escribí en ingeniería industrial, pero me dijeron, si te arrepientes y te quieres cambiar a psicología, lo puedes hacer todavía hasta antes de entrar a clases, ¿no? Entonces me acuerdo que yo estaba todavía una semana antes de entrar a clases de que psicología, ingeniería industrial. Y al final dije que no, bueno, yo no quiero entrar por medicina, entonces eso fue, haz de cuenta, lo determinante, ¿no? Bueno, ingeniería industrial. Y ya, por eso entré a la carrera, entré a estudiar ingeniería industrial. Les comento que yo entré en línea, estuve un año, me parece, en línea. Bueno, como año y medio, porque fue el tronco común. Y cuando estábamos en eso, em, nos vamos a vivir a Puebla. Y esta noticia ya no me agarró, o sea, sí fue como sorpresa de que, ay, bueno, yo la verdad no sabía dónde estaba Puebla en el mapa. Entonces, sabía que estaba como que al centro y así, pero no, yo no ubicaba mucho porque todas las ciudades en las que yo había vivido eran como más del norte. Entonces, yo como que no estaba muy familiarizada con Puebla y cómo era Puebla y qué se hacía en Puebla ni nada, pero yo ya había tenido la experiencia de un cambio previamente y, y como que ya estaba en un punto de mi vida, ya un poquito más grande, que pues ya fue como verlo como una aventura, o sea, fue como de, ok, sí, o sea, cuando nos dijeron fue como, bueno, ok, pues vamos a ver qué nos encontramos en Puebla. Y aparte estábamos también en nuestras casas y así, entonces pues no se sintió tanto el cambio, ¿no? Porque ya llevamos en Saltillo varios años, bueno, como 2 años en nuestra casa, entonces como que cambiarnos a una casa en Puebla pues no fue tanta diferencia porque pues seguíamos conviviendo con la misma gente, haciendo nuestras actividades a través de la computadora. Entonces fue un cambio un poco más sencillo y cuando llegamos a Puebla, yo ya estaba estudiando la carrera, me transferí, me cambié de campus y fue cuando ya empezamos a regresar poco a poco a las clases. Yo me acuerdo que primero entré al equipo de porristas del campus, porque cuando nos transferimos ya era como tardío, entonces ya habían pasado todas las audiciones de las compañías artísticas, ya habían sido. Y como yo no en el campus y así, como que yo dije, bueno, no quiero llegar y decir que, bueno, apenas acabo de llegar y es tarde, pero no me quiero audicionar. Dije, pues voy a ver que sigue abierto. Y seguían abiertas las audiciones de porristas. Entonces dije, bueno. Se llamaba Equipo de Animación Baile. Y yo dije, bueno, dice baile en el nombre, entonces yo creo que vamos a bailar. Y ya audicioné para ese, quedé en el equipo y fue lo primero que empecé a hacer acá en Puebla. O sea, estaba estudiando ingeniería industrial y estaba en el equipo de porristas. Y luego, ese diciembre, haz de cuenta que nosotros llegamos a Puebla y yo dije, ok, estamos muy cerca de Ciudad de México. Y porque pues yo siempre me ha gustado mucho bailar y así, y empecé a ver las audiciones y encontré las audiciones de la Fábrica de Santa, que iban a hacer en Ciudad de México. Pero para mí, Puebla y Ciudad de México era casi que lo mismo, porque pues ya estábamos mucho más cerca que en Saltillo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, estamos aquí muy cerquita, y el video era todavía en línea por pandemia. Entonces dije, bueno, voy a mandar mi video de audición y ya total, pues si quedo, veo cómo le hago y si no quedo, pues no pasa nada. Y mando mi video de audición y que me escriben y me ponen de que, oye, queremos hacerte una propuesta económica. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? O sea, yo la verdad no pensé llegar tan lejos porque llevábamos en Puebla como 2 meses
O sea, obviamente me emocioné, pero como que dije, chin, ¿cómo le voy a hacer? O sea, O sea, no pensé más allá porque en mi mente no iba a llegar tan lejos. Entonces, en ese momento, pues ya platiqué con mis papás y les dije de que, oigan, pues, ¿qué creen? Me están haciendo una propuesta para que me quede yo en el proyecto y así. Y mis papás, pues, siempre me apoyaron y me dijeron, pues, vete. Y yo... Pues ok, y me acuerdo que a mí me daba mucho miedo porque todavía seguía siendo como pandemia, todavía no salíamos nosotros mucho, pero tenía todo a mi favor porque mis clases eran 100% en línea, o sea, podía seguir tomando mis clases desde allá. em, Tenía una tía en Ciudad de México, y yo, saludos a mi tía Vero, que la queremos mucho, me recibió en su casa y me estuvo llevando a todos mis llamados, a mis ensayos, a mis funciones, a todo. Y, y pues así estuve, me fui allá a la Ciudad de México como mes y medio más o menos. Estuve trabajando como duende. Yo era una de los duendes de Santa Claus y tomaba mis clases desde allá y daba mis clases en línea del curso online desde la Ciudad de México. Ahí justo mi día libre era, ay, no me acuerdo si era, creo que el miércoles, pero era, hace cuenta, el día que yo daba mi clase del curso online. Entonces, en realidad, mi día de descanso yo lo usaba para seguir bailando y para ponerme al corriente con mis clases, porque, pues, acuérdense que yo estaba, o sea, en ese momento estaba estudiando ingeniería industrial. Entonces, hablé con mis maestros y les dije, oigan, ¿saben qué? Tengo esta oportunidad, voy a estar dando funciones, no me voy a poder conectar a todas las sesiones y así. Y me acuerdo mucho que hubo un maestro que me dijo, ok, está bien, o sea, si quieres no te conectes a ninguna de mis sesiones, pero las tareas no te las voy a cambiar. O sea, si la tarea es para el lunes a las 11 de la noche, tú tienes que subir tu tarea el lunes 11 de la noche como todos los demás. Y la cosa con este profesor es que encargaba tareas del tema que veían ese día. Entonces, yo me acuerdo que era circuitos eléctricos. Entonces yo ahí me tenían en las piernas de que en los camerinos, en donde sea, yo con mis apuntes haciendo mis circuitos eléctricos y sacando que las resistencias y que la sumatoria y que todo. Y luego les preguntaba a mis compañeros de que, oigan, ¿alguien sabe circuitos eléctricos? Y todos me decían de que no. Entonces, pues yo ahí estaba, tengo una foto donde estoy yo así en el piso vestida de duende, resolviendo una tarea y está Santa atrás así de que... Entonces fue una experiencia bastante interesante. Sí me tocó varias veces llegar a la casa a subir mis tareas y subirlas así. Se cerraba a 11:59 y yo la estaba terminando a las 11:58, porque aparte el profe nos pedía que grabáramos un video explicando cómo lo habíamos resuelto para asegurarse de que sí habíamos sido nosotros. Entonces, terminaba yo de dar función, llegaba a mi casa, me desmaquillaba para no salir así toda arreglada en el video, grababa mi video y lo subía, pero siempre subí todo en tiempo. O sea, eso sí, yo tenía, para organizarme, para tener mi calendario con mis tiempos, eso siempre lo he tenido muy presente. Entonces, siempre subí todas mis tareas. Y la verdad es que me fue bastante bien ese semestre. O sea, con todo y que estuve todo el último mes así, me fue bastante bien. Logré manejar todo, organizarme. ¿Cuántas Y, funciones diste de la fábrica de Santa? ay, fueron muchísimas, muchísimas. No me acuerdo ahorita cuál fue la cantidad de funciones. Pero al día daba como, recuerdo que un día fueron 22 funciones en un día y estuve allá como un mes. Empezamos funciones a finales de noviembre y la última función fue el 23, o sea, el último día de funciones, porque era un formato drive-in, porque todavía era pandemia, entonces iban pasando como en los carros y entonces cada vez que entraban carros era volver a empezar como una función. Entonces sí, fueron muchas funciones. Al final no me acuerdo si fueron 400, 500, 600, no me acuerdo, pero sí fueron, en promedio por día eran 20 22, entonces ahí más o menos sáquenle la cuenta. Y luego ya después, ya me regresé yo a Puebla, porque aparte ya empezaron a hacer clases otra vez, presenciales, y yo me acuerdo que yo no conocía a nadie, o sea, yo no conocía a mis compañeros porque, digo, tomé algunas clases con ellos por Zoom, pero la experiencia de tomar clases por Zoom era muy diferente porque había gente que obviamente sí se concentraba y sí participaba en las clases y sí, y en los trabajos en equipo sí aportaba y prendía su cámara, pero éramos bien poquitos. O sea, yo siempre era de esas que prendía la cámara y participaba porque yo como que soy muy empática con los maestros,
de que sé el esfuerzo que conlleva preparar una clase y yo con el tema online estaba muy sensible porque pues yo estaba en esa posición, ¿no? Y la verdad es que en el grupo online las personas que estaban eran porque querían estar, entonces siempre prendían sus cámaras y siempre ponían atención y te hacían preguntas y así. Entonces yo cuando entraba luego a mis clases con mis profesores y veía que todos tenían la cámara apagada, como que yo me sentía mal y decía, no, 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 o sea, mínimo que vean que yo sí estoy aquí, que sí les estoy poniendo atención y que su esfuerzo está valiendo la pena, ¿no? O sea, que sí valoro el esfuerzo que están haciendo. Entonces yo siempre prendía mi cámara y siempre era de los que participaban, o sea, si estuviera donde estuviera, si decía el profe una pregunta, yo le contestaba y le daba la respuesta y trataba de estar como ahí, ¿no? Presente. Pero no todos estaban en el mismo canal, había gente que tal vez sí estaba ahí, pero no prendía sus cámaras, lo que sea. Entonces, ubicabas a las personas de nombre y por su foto que tenían en Zoom, pero ya, era como que todo lo que conocías de ellos. Entonces, cuando ya empezamos a regresar presencial, aparte todos con el cubrebocas, pues era como un poquito complicado. A mí me costó un poco de trabajo empezar a ubicar bien a quienes eran mis compañeros y todo. Pero la verdad es que a mí, desde la primera vez, yo le escribí a una amiga que hice como por Zoom, que luego sabíamos que trabajábamos bien juntas, entonces nos poníamos juntas en todos los equipos, aunque no nos conocíamos en vivo. Le escribí y le dije que "Ay, hay que ponernos en el equipo", y ella me dijo que sí, y entonces ella conocía como que a alguien más, y entonces se armó como un equipo de 5 personas, y después se convirtieron como de mis mejores amigos de la carrera porque pues éramos el grupito que ya siempre trabajábamos juntos y pues empezamos a estar juntos más tiempo, ¿no? Entonces, eso fue como cuando ya volvimos el regreso presencial post pandemia, todavía con cubrebocas, que teníamos gel antibacterial en todos los salones, que tenías que desinfectar tu lugar cuando llegabas, que había gente que también estaba por Zoom porque todavía era como híbrido. Entonces, así fue poco a poco mi regreso presencial. Y entonces, ahora sí, que ya estaba yo en Puebla, decidí audicionar para las compañías artísticas, porque pues es algo que yo siempre había hecho, ¿no? Entonces ya me quedé en el equipo de porristas porque la coach era muy buena y porque los entrenamientos estaban muy padres y porque queríamos ir a una competencia. Entonces yo estaba en el equipo de porristas y aparte audicioné para la compañía de teatro musical. Y ya, en la compañía de teatro musical empezamos, ahí tuve una presentación, un ensamble, y yo no sabía que podías estar en más de una compañía artística. Pero ese semestre me enteré que sí podías. Entonces, al siguiente semestre, yo decidí audicionar para todas las compañías de baile que me encontré. Bueno, de los estilos que yo practicaba en Saltillo, porque en Saltillo en un solo equipo hacías como todos los estilos, pero en Puebla había un repre para cada uno. Entonces yo audicioné para ballet, para jazz, para hip hop, ballet, jazz, hip hop, ajá, ya estaba en teatro y ya estaba en porristas. Entonces audicioné para esos tres, yo pensando que no iba a quedar. O sea, yo la verdad no me pude decidir por un estilo. Entonces yo dije, bueno, voy a audicionar para todos y pues ya, o sea, del que quede es que era el que tenía que practicar y del que no quede, pues ni modo. O sea, bueno, lo intenté, ¿no? Entonces ya, fui yo a cada una de las audiciones, ¿no? Jazz, ballet, hip hop. Y de repente así me llegan mis correos de aceptación de las tres compañías. Y yo dije, ay, ay, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya estoy en 5 equipos representativos. No sé si pueda con tanto, o sea, de hecho, no sé si por aquí tenga, pero tenía yo un calendario que puse a hacer así como tipo Tetris, de que, ok, a ver, los horarios son, si empiezo con ballet a esta hora y luego tengo clase, porque aparte tenía clase, oigan, o sea, yo seguía estudiando ingeniería industrial, entonces era como, ok, si hago esto y así, y este es en la noche y y empecé a armar mi calendario y dije, esto va a estar muy complicado, me tengo que salir de uno de los repres. O sea, dije, no, no, no hay manera que yo esté en todos. Pero acuérdense que a mí siempre me ha gustado estar en muchas cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a conocerlos primero y luego veo de cuál me salgo. Porque dije, ahorita todavía no sé qué tal que uno me gusta más que otro. Pero pues obviamente empecé a convivir con mis compañeros, empecé a conocer a la gente de todos los repres, empezaron a montar las coreografías, empezamos a trabajar. Y pues no me pude decidir por ninguno, o sea, como que había una semana que decía, bueno, me voy a salir de, no sé, de ballet. Y luego nos decían de que, bueno, pero vamos a hacer, no sé, cascanueces. Y yo decía, oye, es que quiero estar en cascanueces. Bueno, me voy a salir de, o sea, todos los repres, hubo un momento en el que dije, ok, ya, me voy a salir. Y siempre que iba a clase decía, ay, no, es que no me puedo salir. Entonces
al final así estuve todo el semestre con los 5 equipos representativos. En las presentaciones tenía así 50 cambios de vestuario, cambios rápidos, me salía de que 30 segundos antes de una coreo porque yo bailaba la que sigue, entonces así, o sea, en los shows yo bailaba todas las coreografías y entonces yo me cambiaba rápido y así. Y pues la verdad es que ya a este punto ya tenía bastante experiencia con los cambios rápidos gracias a todas las presentaciones de la academia, que he sido staff y que me tocaba cambiar a Bella de pueblo a, no, de vestido de gala a pueblo en 2 segundos y así, o sea, como que ya tenía esa experiencia previa, entonces ya no se me hizo tan complicado. Y así me quedé en todos los equipos, porque no pude escoger uno para salirme y me la pasaba muy bien en todos y me gustaba estar en todos. Entonces, así me quedé, así me quedé hasta que me fui de intercambio, porque no tuve ese valor para renunciar a alguno de mis equipos. Y Oye, entonces, pero aquí, antes de que te fueras de intercambio, estabas en los 5 representativos, estabas estudiando ingeniería industrial y abres la academia en Puebla. ah, sí, pequeño detallito. Yo estaba justo, oigan, es que ese semestre yo me aloqué. O sea, como que yo dije, ya estuve mucho tiempo encerrada en mi casa, ahora voy a hacer todas las actividades que tengo ganas de hacer, no me voy a quedar con las ganas de nada. Entonces, ese semestre fue cuando decidí entrar a los 5 repres y cuando pues yo estaba estudiando mi carrera y aparte me llegó una oferta para abrir la academia de Broadway en Puebla. Y, y yo al principio como que dije, yo de directora. O sea, como que dije, no sé, porque yo había sido como, pues, la coreógrafa y así, o sea, sí, siempre he estado muy involucrada en todo, o sea, sabía perfectamente bien cómo funcionaba todo el sistema Broadway, pero pues nunca había sido yo como la directora. Entonces, como que fue un poco la sensación igual que cuando me dijeron en Bella y Bestia de que, oye, quieres ser la coreógrafa, pero ahora quieres ser la directora. Entonces yo como que dije, ok, y no conozco a nadie, o sea, porque en Puebla teníamos como un año, pero un año de que la mitad fue pandemia y que yo me fui a Ciudad de México y el otro semestre como que apenas estábamos regresando. Entonces, en realidad, yo no conocía a nadie, o sea, a nadie, nadie, nadie en Puebla. Teníamos menos del año. Entonces, como que no sabía y así, pero después dije, pues sí, o sea, ¿qué puedo perder? Pues vamos a intentarlo y ya, a ver qué pasa. Entonces, pues dije que sí, y justo ese mismo semestre que yo audicioné para todos los repres, abrimos la academia aquí en Puebla. Fue un trabajo que yo no dimensioné lo complicado que es abrir una academia sin conocer a nadie en una ciudad. Pero la verdad es que pues siempre tuve el apoyo de la directora general, Coco Valles, aquí presente. Y entonces fue algo bonito porque me pudo como guiar un poquito en ese proceso de que, ok, tienes que buscar las instalaciones, ok, tienes que hacer la publicidad, ok, tienes que, o sea, porque como que eran muchas cosas que yo veía que se hacían, pero que yo no dimensionaba que la persona que tenía que tomar la decisión para hacerlas era el director, o que la persona que tenía que tomar la iniciativa para que sucedieran era el director. Entonces, como que dije, sí es cierto, o sea, sí tengo que hacer todas estas cosas para que la gente nos empiece a conocer, porque pues aquí todavía no nos conocen, total. Ya conseguimos las instalaciones, lanzamos la convocatoria, nos movimos a hacer así campaña, invitamos a todas las personas que conocíamos y poco a poco se fue armando nuestro primer grupo de la Academia Broadway aquí en Puebla. Eh, y ese semestre empezamos a trabajar en un musical. Entonces, aparte yo los sábados, pues tenía la academia, eh, teníamos nuestros ensayos, estábamos trabajando en La Máquina del Tiempo. Y y estuvo muy padre ese semestre, porque aparte de todo, o sea, yo no sé cómo le hice, yo no sé cómo le hice, pero ese semestre me, o sea, me gradué, no, terminé el semestre con reconocimiento de excelencia académica porque saqué un promedio arriba de 95. Entonces yo, o sea, yo no lo podía creer cuando me dijeron que saqué ese reconocimiento.
Me acuerdo que cuando subí mi historia, la gente, sí, habían personas que me preguntaban de que, oye, pero tú ¿a qué hora estudias? Yo todo el tiempo te veo bailando o dirigiendo o haciendo cosas. Pero les digo que algo que yo siempre he tenido mucho en mi vida es esa organización y esas ganas de que, ok, si yo quiero hacer todo esto, pues tengo que hacer que funcione, ¿no? Tenía como esa motivación de que todo me motivaba. Entonces, pues sacaba las fuerzas de no sé dónde para encontrar tiempo para hacer todas las cosas que se tenían que hacer. Entonces, estuvo intenso. Ese fue nuestro primer semestre aquí en Puebla. Presentamos la máquina del tiempo y teníamos, creo que 13 alumnos en esa primera presentación. Fueron 13 alumnos. Y ya, pero de la presentación en el teatro nos llegó mucha gente, o sea, porque hubo mucha gente que fue a ver esa presentación. Aparte, esa vez yo me moví, vendí como la mitad de la función, los boletos yo sola. Y como para este punto yo ya había entrado a muchos equipos, yo ya había conocido a mucha gente y entonces me aproveché así, a todas las personas que yo me encontraba les vendía boletos. Entonces logramos tener una función llena y toda la gente que fue a ver dijo, no manches, está padrísimo el trabajo que están haciendo. Y de ahí ya nos empezaron a llegar como más alumnos. Entonces fue una experiencia bastante interesante, pero me deja como reflexión que todo es posible si lo quieres y que lo único que necesitas para hacer las cosas es motivación y proponértelo. Entonces, eso fue lo que yo hice ese semestre, que era creo que mi tercer semestre de la carrera. Ya estaba yo, no, tercero, cuarto, la verdad no me acuerdo, pero estaba yo casi así de que empezando la carrera, fue cuando ya nos vimos a Puebla, que regresamos presencial. Ah, fue mi cuarto semestre. Fue mi bueno, no importa. Pero después de ahí, eh, ya yo seguí con todas las actividades. Después de ahí, el siguiente semestre fue el performance y fue el encuentro, que yo también me acuerdo que decía, ay, siento que va a estar bien complicado llevar a gente de Puebla al encuentro, porque es hasta Durango. Y no tenemos ni un año aquí en Puebla, o sea, la gente que está todavía pues no nos conoce tanto como para pues animarse a hacer un viaje así y ir hasta allá y tener una presentación y todo el show. Pero la verdad es que todos aquí en Puebla siempre nos han apoyado mucho en todas nuestras ideas. Entonces, en cuanto yo se los planteé a los papás, que les dije que, oigan, ¿saben qué? Está este evento, el encuentro Broadway nacional, que todos nos vemos allá y así. Hubo muy buena respuesta, o sea, hubo mucha gente que dijo, va, vámonos. ¿Cómo le hacemos? Nos vamos juntos, nos vemos allá, entonces eso también estuvo padre, pero fue otro reto para mí, porque ya no solo era como organizar una presentación, era organizar una presentación y aparte organizar un viaje. Entonces, fueron, fui desbloqueando como diferentes tipos de conocimientos con cada uno de los semestres que teníamos, tanto en la academia como en la universidad, como en todo. Porque igual el primer semestre que tuve yo en la academia también era como, bueno, ok, hay que buscar lo de los vestuarios, hay que buscar lo de la escenografía, hay que buscar, o sea, todas las cosas de producción que a mí nunca me había tocado resolver directamente. Y ya, pero ya fui aprendiendo sobre la marcha, todo salió muy bien. Y ahorita en ese semestre ya yo seguía en mis equipos representativos con mis presentaciones, pero aparte pues seguía con la academia y con el viaje al encuentro, que fue un viaje muy bonito, que fue la primera vez que fue Puebla a un evento así. Aparte también fue el curso online a ese encuentro. Entonces se me juntaron mis dos mundos, Puebla online, porque yo seguía dando clase online cuando ya tenía la academia en Puebla y cuando estaba en todos mis repes y cuando estaba en la universidad. Entonces, todo eso sucedió. La verdad es que toda mi carrera yo fui muy activa y estuve en muchas, muchas cosas. Y, y luego también se me ocurrió aplicar para un diploma internacional, porque a nosotros nos platicaron de que, mira, estamos manejando este diploma internacional, que lo que dice es básicamente que pues hablas tú eh, tres idiomas, o sea, español y dos más, y que aparte tienes estas competencias multiculturales y que aparte tienes algunos puntos en el extranjero, o sea, eran como que varias cositas, pero lo que avalaba era que tenías un perfil multicultural y internacional. Y yo en la preparatoria estuve en la prepa multicultural, o sea, la mitad de mis clases eran en inglés y así. Entonces, yo
Y cuando les platiqué que me fui a Nueva York fue parte de mi prepa, o sea, también me fui de intercambio por mi prepa, que yo escogí que fuera de teatro musical mi intercambio, pero podías escoger de otras cosas, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ya tengo como este caminito avanzado en todo esto de la multiculturalidad y lo de internacional y así. Entonces dije, pues ya de una vez que me lo avale como el diploma, ¿no? Y ya dije, voy a aplicar. Tenías que llevar unas materias extra. Entonces aparte yo llevaba sobrecarga de materias de la escuela porque tenía que llevar unas materias de internacionales, que de cultura y de cosas así. Entonces ya, yo tomé mis clases y todo iba bien, pero uno de los requisitos era que tenías que irte al extranjero al menos un semestre por la cantidad de créditos. Y yo me acuerdo que como que al principio yo dije, ay, sí, sí, luego. Y cuando ya llegó la fecha que yo me tenía que ir, yo venía con toda esta dinámica. O sea, esto que les estoy platicando, de que estaban todos mis equipos de baile, estaba que iba a las competencias de porristas, que tenía presentaciones, que aparte tenía yo la academia, que aparte tenía mis clases. O sea, como que yo ya tenía una dinámica muy establecida y tenía un ritmo que me gustaba mucho. Y, y yo dije, ¿para qué me voy? O sea, ¿para qué me voy si aquí estoy muy a gusto, si tengo muchos compromisos, si tengo muchos pendientes aquí en Puebla? ¿Para qué me voy a ir yo de intercambio? Pero, pues era un requisito, ¿no? Y ya había estado trabajando, o sea, ya había estado tomando las materias de sobrecarga y así. Entonces era como que, bueno, ok. También estuve trabajando mucho como para no irme. Entonces dije, va, voy a aplicar para irme. Porque como funciona es que aplicas, tú escoges, te das cuenta, las universidades o los programas a donde te gustaría ir, pero tú no los escoges directamente, tú lo pones como, este es mi top uno, top 2, top 3, top 4, creo que puedes escoger hasta 7 y ellos te asignan. O sea, ellos te asignan dependiendo de tu promedio, de tu perfil y de otras cosas. Entonces, esa vez me acuerdo que yo dije, no voy a aplicar a algo que no me quiera ir. Y nada más me gustaron, creo que 3 opciones o algo así. Entonces, yo solo puse 3 opciones. Pero el problema es que cada opción luego tiene cupos diferentes. Por ejemplo, hay opciones que tienen de que súper restringido y es uno o dos. O hay otros que es como 40 personas o así. Y todos los que yo escogí eran como restringidos o súper restringidos o así. Entonces, total, llega el día que dan los resultados y me llega mi correo que dice que no me aceptaron en ninguna. Y yo dije, es una señal. Es una señal de que yo no me tenía que ir, o sea, porque yo ya me estaba arrepintiendo y que no me aceptaran en ninguna de las universidades que yo, bueno, no en las universidades, o sea, te hacen como un filtro antes donde ellos te ubican, ¿no? Entonces yo dije, pues ya, es una señal, ¿para qué me voy si no me aceptaron? O sea, ya. Y fui a hablar con ellos y les dije que, oigan, pues, ¿cómo le hacemos? Porque yo tengo o sea, estoy trabajando por mi diploma internacional, pero no me aceptaron en ninguna de las universidades, entonces, ¿cómo le hago? Porque había una segunda ronda donde podías aplicar, pero pues ya estaba como más escogido y era un poco más complicado porque ya quedaban menos lugares. Y lo que ellas me dijeron fue de, pues vuelve a aplicar y ya si no quedas, pues vemos cómo te revalidamos ese requisito, ¿no? A lo mejor que te vayas menos tiempo, un verano, un invierno, lo que sea. Y yo dije, bueno, ok, va, voy a volver a aplicar. Porque pues era un requisito, ¿no? Más que porque yo quisiera, yo como que decía, bueno, si ya no me aceptaron la primera vez, la segunda menos y ya no me voy, ni modo. Y entonces apliqué y aparte, por ejemplo, yo el único requisito que tenía para irme de intercambio, o sea, bueno, yo personalmente que dije, es que no quería que fuera un lugar donde hablaran español. O sea, como que yo sí quería forzarme a practicar mi inglés. O sea, que yo no pudiera hablar español. Yo dije inglés o francés, porque en la prepa estudié francés. O sea, digo, mi francés no es tan bueno como mi inglés, pero dije, bueno, puede funcionar. Entonces, yo había aplicado tipo Canadá, creo que Francia y así. O sea, yo dije que no hablé español. Y ya en la segunda ronda me encontré con una opción en Suiza. Y yo dije, bueno, este suena interesante, porque pues ya me puse a investigar un poquito más y así, y dije, bueno, en Suiza hablan alemán, hablan inglés, hablan francés, hablan, o sea, justamente todos los idiomas y no hablan como que tanto español y así, entonces dije, bueno, voy a aplicar a Suiza como opción número uno. Era la opción en Lucerna. Yo no ubicaba, o sea, no era como que yo dijera de que, ay, mi sueño es irme a Suiza o así, pero como que fue la opción que me salió que dije, bueno, no se ve mal,
vamos a aplicar. O sea, yo no sabía nada de Suiza, la verdad. O sea, yo solo sabía que no hablaban español y ya, ese era mi requisito. Y entonces apliqué, lo puse en primer lugar y ya no me acuerdo de qué segundo lugar, creo que era Francia, tercer lugar, creo que le puse también hasta Alemania. O sea, yo la verdad es que no me quería ir a Alemania porque ni hablo alemán, pero siempre han dicho que para los ingenieros es buena opción irse a Alemania, entonces creo que también metí a Alemania y así ya como que dije, bueno, ya metí más opciones, a ver si quedaba alguna. Y me acuerdo que mis papás me dijeron, ¿cómo que Suiza? Me dijeron, ¿Suiza? ¿Estás segura? Y yo, pues sí, ¿qué tiene? Me dice, no, es que luego Suiza también es muy caro y así. Y yo dije, ay, porque pues yo no sabía, pero yo lo había puesto en mi top uno. Pero dije, no, o sea, era un lugar el que había para irse a Suiza. Dije, no, no hay manera de que me escojan a mí. Y bueno, me mandan el correo de aceptación y dice, felicidades, has sido aceptada para irte a Suiza. Y yo dije, ay, mira, qué padre. Entonces, pues ya me habían aceptado y ya nos pusimos a checar todas las opciones y así. Y lo bueno es que pues de la universidad tenían como sus residencias. O sea, la verdad es que te daban muchos apoyos. No era así como que vete por tu cuenta nada más. Entonces, pues ya, y ya quedé aceptada. Entonces ya no tenía excusa de que no me aceptaron, no me puedo ir. Y como que dije, chin, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para seguir con todas las cosas? Y pero todo se fue acomodando poquito a poquito. Yo estuve a la distancia, les mandaba yo todos los itinerarios, todo cómo iba a ser el plan de avances, o sea, desde allá yo estaba coordinando todo y aquí tenía como mis directores residentes que me apoyaban a estar como que yendo a los ensayos y con todas las cositas que se tenían que hacer. Entonces, pues total, ya me fui yo a Suiza y la verdad es que fue una experiencia súper, súper bonita. O sea, me tocaba irme para allá y no me arrepiento de haberme ido. Qué bueno que sí me fui. Me hubiera arrepentido mucho. Bueno, quién sabe, porque tal vez no me hubiera dado cuenta de lo que me estaba perdiendo, pero fue una experiencia increíble porque fue la primera vez que yo viví sola. O sea, sola, sola, sola. Y y yo tenía que hacer todo, yo lavaba mi ropa, yo me hacía de comer, o sea, yo me gestionaba todos mis tiempos, yo me organizaba para hacer todas mis actividades y, y estando en Suiza, obviamente yo dije, ni siquiera me llevé ropa deportiva, oigan, porque yo dije, o sea, voy a estar en Suiza, voy a cambiar de aires, voy a buscar nuevas actividades, no voy a irme a bailar y hacer lo mismo que hago acá, ¿no? Porque aparte, como yo sabía que era caro y así, dije pues no voy a invertir mi dinero en eso, estando allá, pues mejor invierto mi dinero en viajar o lo que sea. Y ya estando allá, me enteré el primer día de clases que en mi universidad ofrecían unos cursos gratis de extra, así, no todos eran gratis, había unos que costaban, pero justo el de hip hop y el de circo eran gratis. Entonces, pues ya, o sea, yo me inscribí a todas las clases de circo, a todas las clases de hip hop, y entonces estuvo muy chistoso porque sin querer, o sea, les digo, yo apliqué a esa universidad solo porque en Suiza sé que no hablan español, pero al final fue yo creo que la mejor universidad para mí porque aparte tenía esos cursos y entonces tomé clases de hip hop allá y tomé clases de circo, aprendí a cruzar la cuerda floja, en los aros, estaba dándome mortales ahí y estuvo muy interesante porque aparte yo llegué a un lugar donde hablan alemán y yo no sabía, o sea, yo cuando llegué, la historia de cómo llegué la primera vez es una historia bastante interesante porque yo me fui y como les comentaba, yo tenía muchas cosas que hacer en México, entonces la verdad es que yo no me conecté a Chip Suiza hasta que me subí al avión, o sea, hasta que me subí al avión dije, chin, o sea, ya me voy. No, no, como que yo no me había mentalizado, no me había quedado el 20, yo no preparé absolutamente nada. O sea, yo sabía a qué hora era mi avión, llegué, documenté, me subí y, y ya cuando estaba ahí dije, ¿y cómo voy a llegar a mi casa? O sea, ¿y dónde vivo? ¿Y qué? O sea, como que dije, bueno, pues voy a fluir, ¿no? Voy a resolver. Algo que el teatro me enseñó, resolver. Entonces ya estaba yo allá, aparte del viaje larguísimo, súper pesado, llegué y Suiza es tan chiquito que solo hay como 3 aeropuertos en todo el país, pero hay conexiones de trenes, el transporte es muy bueno. Yo no lo sabía, pero haz de cuenta que llegué, yo gracias a Dios que era así, porque yo llegué a la capital, llegué a Zurich, y entonces ahí yo me bajé del avión con todas mis maletas, con todas mis cosas, y yo, ok,
¿Y dónde vivo? O sea, yo ni siquiera sabía que no había llegado al lugar donde yo vivía. Yo tenía que llegar a Lucerna. Entonces yo ya llegué y así, y yo viendo todos los letreros y todo en alemán. O sea, yo no sabía que yo había llegado a la parte de Suiza que es alemana. O sea, eso yo tampoco lo sabía. Yo me enteré ese día. Entonces llego así, en alemán, toda la gente hablando en alemán suizo, yo en una ciudad que no era la mía, no sabía cómo llegar a mi edificio. Y ya, total. Lo bueno es que en mi celular no tenía internet, porque no, evidentemente no me preparé con un plan de internet o algo, o sea, yo llegué sin internet y no me podía conectar a las redes locales porque tenías que poner un número suizo para que te mandaran un mensaje de confirmación y poderte conectar a la red. Entonces yo así, incomunicada, sin pila, porque tampoco me llevé adaptador. O sea, imagínense, yo en medio de Suiza con todas mis maletas, sin pila, sin internet y con mucha fe. Entonces ya llegué yo ahí con el poli que estaba al lado de donde compras los tickets para el tren, porque lo bueno es que la estación de tren estaba así, de que salías del aeropuerto y estaba la estación de tren. Y ya le enseñé no, creo que ni se lo enseñé, o sea, yo llegué y le piqué a la máquina y, y le piqué como, pues, Lucerna, ¿no? O sea, como que dije, bueno, creo que voy aquí, porque lo único que tenía en mi celular y nada más porque le tomé foto, es el correo donde venía la confirmación de que dónde iba a vivir, donde venía mi dirección. O sea, si no hubiera tenido eso, no sé qué hubiera hecho, pero eso, gracias a Dios, sí lo tenía. Entonces ya, yo compré mi ticket. No sabía ni cómo funcionaba, pero pues ahí viendo los letreros, preguntando, llegué, me subí al tren. Yo ni siquiera sabía si estaba en el tren correcto. Yo nunca había tomado un tren así en Suiza. Entonces yo ya me subí al tren, no sabía si era el correcto o no, pero yo estaba ahí. Lo bueno es que me tocó una señorita que pasó, fue como mi angelito, porque llegó esa señorita a revisar los tickets. Ahí normalmente no te revisan el ticket porque confían que todos son muy honestos y que no te vas a subir si no traes ticket. Pero justo esa primera vez que me subí, salió una señorita checando los tickets y ya le pregunté a ella, le dije que, oye, la verdad estoy perdida, o sea, no sé dónde estoy, tengo que llegar a este lugar y no sé dónde es, no sé si estoy en el tren correcto, no sé si voy para allá, no sé si tengo que cambiar de tren, o sea, no entiendo. Y entonces ya la señorita me explicó de que, no te preocupes, o sea, ahorita llegas a la última estación, ahí te bajas, cambias el tren, agarras cualquiera de estos y me enseñó ella en su aplicación y ese te va a dejar de que en la puerta. Y yo, bueno, entonces ya le tomé foto a los trenes que me dijo, llegué, me cambié de tren, o sea, seguí todas sus indicaciones y ya, me bajé en la estación, era la de Emmenbrücke. Me bajo y yo, bueno, ¿y ahora para dónde? Y entonces ya empecé a caminar y estaba como a una cuadra de la estación de tren donde tenía que llegar. Y ya encontré mi edificio. Y yo dije, ok, ok, lo logré. Llegué, aparte ya era de super noche, o sea, ya estaba todo oscuro. Y llego y entonces tenía las indicaciones para entrar, pero era como un escape room. O sea, tenías que buscar tu llave, no era como que alguien te recibiera. Estaba como una cajita con código a un lado de la puerta y entonces tenías que llegar y ponías el código y se abría tu puertita de tu llave. Entonces ya puse el código y se abrió. Entonces saqué mi llave. Eran dos llaves. Y yo dije, ok. Y entonces ya intenté abrir, logré abrir la puerta principal. Entro. Y luego, mi cuarto estaba en el primer piso, pero ya el primer piso es que subes escaleras, te das cuenta es el segundo piso. Entonces, subí y no había elevador, entonces ya subí yo con todas mis maletas. Y entonces, llego y había dos puertas. Así, o sea, no se veía, eran dos puertas. Y yo no sabía si yo tenía que entrar a la puerta de la derecha o de la izquierda. Entonces, lo que hice fue que con mi llave intenté abrir las dos. Y me di cuenta que era la llave el lado derecho. Entonces, ya, abrí mi puerta, me metí. Y entonces, abro la puerta y habían seis puertas, un pasillo con seis puertas. Así era como que puerta tras puerta, tras puerta, tras puerta. Y yo no sabía cuál era mi cuarto. Pero después chequé el código y el código que me dieron para abrir la caja de la llave era el mismo número que estaba en uno de los cuartos. Entonces dije, este debe ser mi cuarto. Haz de cuenta que yo en un escape room. Y entonces ya intenté abrir y sí abrió. Y sí era un cuarto vacío. Entonces dije, ok, ok, ya llegué. Y pues ya, o sea, ya cuando entré y todo, pues ya empezaron a salir mis roomies y ya me preguntaban de que, ay, ¿todo bien? Y ya les dije, oigan, pues no tengo internet, no tengo cargador, no tengo nada. Y entonces ya me compartieron internet y me prestaban sus cargadores y así para poder comunicarme con mi familia y avisarles que pues sí llegué, ¿no? Porque pues ellos tampoco sabían si yo había llegado, si no había llegado, si estaba en el aeropuerto o si sí llegué a mi cuarto. Pero bueno, esa fue la historia de cómo llegué yo a mi cuarto en Sisa. Pero sí, fue algo súper, súper bonito. Si tienen la oportunidad de ir, vayan.
Y luego, Carla, bueno, esto ya fue para el final de tu carrera, de tus estudios universitarios. Regresas a cerrar ciclos. Sí, allá está muy raro el calendario porque empecé hasta como septiembre, pero terminé hasta febrero. Entonces, yo tuve que, haz de cuenta que regresé y solamente tuve una semana y volví a empezar mi semestre, pero ahora acá en Puebla. Entonces, casi no tuve yo vacaciones en esa ocasión, fue así como que muy rápido el cambio. Y aparte llegué a ensayos generales y todo de Bella y Bestia, porque la presentación de Bella y Bestia la pusimos a finales de febrero por lo mismo, o sea, porque yo iba a regresar a principios, ¿no? Para poder estar en esas últimas y en la presentación. Entonces, de cuenta que regresé a mi vida así acelerada que tenía antes, haz de cuenta que la puse en pausa y cuando volví le puse play. Entonces, ya regresé yo a clases porque pues tenía que tener mi último semestre de clases, regresé a mis repres. Y entonces ese semestre yo decidí que iba a intentar todas las cosas que había tenido ganas de hacer, que no había hecho. Dije, pues es ahora o nunca, porque habían unas clases de ritmos latinos que siempre me habían llamado la atención, pero siempre se me juntaban con algo más. Y dije, no, no, o sea, ahora le voy a dar prioridad a poder entrar a la clase, entré a la clase de salsa, entré a la clase de bachata y entré al taller de danza árabe, porque eran tres estilos de baile que, o sea, como que a mí me llamaban mucha atención y decía, no puedo graduarme sin al menos haberlos intentado o ver cómo son, ¿no? Entonces, ese último semestre fue un semestre también de intentar cosas nuevas, de regresar a las cosas que ya hacía y pues de graduarme. Ese semestre tuvimos, antes de graduarte tienes que presentar un examen. Este examen es para como avalar que tienes los conocimientos básicos que debes de saber al egresar de cualquier licenciatura. Entonces, para mí no era como obligatorio pasarlo para titularme, pero sí tenía como un porcentaje de la calificación, de mi calificación final. Entonces, ya nos dieron como un taller de preparación donde básicamente solo nos daban los PDFs que te dan del examen para que estudies. Y ya, y la verdad es que yo no tuve mucho tiempo de estudiar porque tenía muchas actividades y la verdad es que no le dediqué tanto tiempo. O sea, yo, por ejemplo, regresé y luego tenía La Bella y la Bestia. Entonces, o sea, como que mi forma de moverme es por prioridad, ¿no? De qué es lo más próximo, qué es lo que sigue y en eso me enfoco. Entonces, tenía Bella y Bestia, entonces, enfocada en Bella y Bestia. Ok, pasó Bella y Bestia. Tenía un examen de francés, de certificación, porque para mi mismo diploma tenía que comprobar que yo hablaba un francés en al menos nivel B1 y yo no tenía ese certificado. Pero resultó que justo mi hermano tenía que certificarse, porque yo me iba a certificar en prepa, pero justo fue pandemia y nos lo pospusieron y nos lo pospusieron y luego nos lo cancelaron. Entonces ya nunca me pude certificar y pues yo ya no había practicado el francés. Entonces yo dije, bueno, ni modo, hay que confiar en los conocimientos que uno tiene. Entonces ya llegué yo así, porque tenía Bella y Bestia y sí fui a algunas asesorías con la maestra Ofe, que me ayudó mucho. Pero nada más fue como repasos rápidos, así me ponía como exámenes de prueba y ya fui como dos veces y yo tratando de recordar todo mi francés para presentar el examen y ya terminó Bella y Bestia, entonces fui a presentar el examen. Así dije, bueno, ya, ni modo, que pase lo que tenga que pasar. Me puse bien nerviosa en ese examen, oigan, o sea, yo tenía mucho que no practicaba mi francés. En el examen oral, cuando yo pasé a la salita y me empezaron a, porque se supone que tienes que ser capaz de resolver problemáticas en ese idioma. Entonces, haz de cuenta que platicabas con un señor, aparte el señor es francés. Entonces, te empezaba a hacer cosas y te dan una situación en donde como que cada quien es un personaje, tienen que tratar de resolver algo y así. Y el señor que me tocó, haz de cuenta que yo hacía mi mayor esfuerzo por resolver el problema y siempre me ponía, o sea, me decía, no, y yo, ¿cómo que no? Ya usé todo mi vocabulario, o sea, ¿qué más te voy a decir? Y ahí estuve, o sea, como que dándole batalla, pero la verdad es que yo sí me sentí de que muy mal, o sea, me dio mucha pena, porque aparte los señores que te evalúan son franceses de verdad, entonces no es como que se vayan a, o sea, obviamente se dan cuenta si lo estás diciendo mal. Entonces, y hay otro señor en la sala solamente como observando todo lo que dices. Lo que yo tenía de ventaja es que generalmente me iba muy bien en las partes de comprensión lectora, lo de escuchar y lo de todo eso, todo ese otro examen, como que a mí en general me iba bien en las pruebas que me puso la maestra. Entonces,
pero tienes que sacar al menos 5 puntos. O sea, si no te ponen al menos 5 puntos en cada una de las pruebas, además de sacar más del 50% en total, no te dan la certificación. Entonces dije, ay, no, a ver si no me ponen de que 0 puntos en el oral, porque pues, ¿qué voy a hacer? Porque si no pasaba ese examen en ese momento, ya no había oportunidad de que presentara yo otro. O sea, era... Porque obviamente eso lo fui dejando para después, lo dejé al final. Mi papá siempre me dijo, no lo dejes al final. Y yo lo dejé al final porque no estaba en mi lista de prioridades, así, de todas mis actividades. Entonces ya cuando era como la última oportunidad lo presenté y era como, ¿lo pasas o lo pasas? Yo estaba bien nerviosa. Salí de mi examen oral, mi hermano estaba ahí conmigo porque pues él también lo presentó su certificación porque se iba a graduar de prepa. Y le dije, vámonos, vámonos, no quiero que salga el señor y les cuente a todos. Todas las barbaridades que dije yo en esa sala en francés. Entonces ya le dije, vámonos, vámonos. Y ya nos fuimos y, y daban los resultados de una manera, hoy estaba bien estresante, porque haz de cuenta que tenías tu número de candidato y publicaban la lista con los números de candidato que aprobaron. Así, había un día de que, aparte se tardaban un buen, o sea, se tardaban como, no sé si 2 meses o una cosa así en revisar el examen y en avisar quiénes pasaron y quiénes no. Entonces, yo todo ese tiempo, bueno, la verdad, no tanto, porque como tenía otras cosas, o sea, presentamos el examen de francés y al día siguiente volamos a Durango para, para apoyarles en la presentación de Legalmente Rubia, creo que fue. Entonces, o sea, como que no tuve mucho tiempo de preocuparme. Pero sí, yo sí tenía ese pendiente de que, chin, ¿y si no lo paso? ¿Y si no lo paso? No. Y cuando fue el día que dieron los resultados, me marcó Carlos, porque a ellos se los pasaron, o sea, como que él los vio primero porque pues él tenía sus clases de francés y así, como que les dijeron, ya están los resultados. Me marca y me dice, ya dieron los resultados, ¿cuál es tu número de candidato para checar si estás en la lista o no? No, oigan, en ese momento yo así, 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 toda nerviosa, dije, no puede ser, o sea, porque si no estoy yo en esa lista, ya valí, o sea, ni el intercambio, ni todo lo que he venido haciendo me va a servir de nada porque no me van a dar el reconocimiento, porque no voy a poder probar que tengo un nivel B1 en francés. También tuve que presentar el examen de inglés, porque necesitaba un C1, pero el inglés como ya lo había practicado en Suiza y todo, o sea, como que me sentía más segura, pero el de francés tenía desde la prepa que no hablaba francés. Entonces ya, le digo mi número de candidato y ay, todavía me la hace emoción, Carlos me dice que, ¿qué crees? Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Que estoy o no estoy? O sea, ya dímelo. Me dice, pues sí estás. Y yo, nada, o sea, ya, en ese momento me quité un peso de encima y yo dije, wow, ya alarmé, porque era lo último que me faltaba para poder tener ese requisito del diploma. Entonces ya tuve mi certificación de francés y y no me acuerdo por qué les estaba contando esto, pero Nos estabas contando que ibas por pasos, fue La Bella y la Bestia y luego tu examen de francés y luego ibas a presentar el... iba al examen, exactamente, ya me acordé, iba al examen. O sea, bueno, así, así estaba mi mente en ese momento, o sea, de que no me acordaba del examen. O sea, yo sabía que lo iba a tener, pero como que no estaba en mi radar. O sea, fueron saliendo compromisos y compromisos y compromisos. Y ya cuando estaba como, y tenía una amiga que siempre me decía, ya ponte a estudiar, ya ponte a estudiar. Y yo al principio le decía que sí, ya, tengo que hacerme tiempo, tengo que hacerme tiempo. O le decía que después de la vida, le decía, después de que me certifique en francés, después de que regrese de Durango, después de, así. Y, y total, pues nunca tuve como esa oportunidad. Y ya cuando faltaban 2 días para el examen, dije, chin, porque es un examen donde te preguntan toda tu carrera, o sea, de todo. Y como que dije, no, sí, tengo que estudiar. Entonces ya me puse a estudiar Dos desde días antes. 2 días antes. Eran 4 PDFs, cada PDF no bajaba de 100 páginas, con temas y con cosas que tenías que ver. El puro formulario era como un libro, o sea, así. Y no alcancé a estudiar el último PDF, tienen que saberlo. Lo estoy confesando públicamente. No alcancé a estudiar el último PDF porque ya no me dio tiempo, porque aparte seguía con mis compromisos y mis actividades y con todo. Eh, y ya, total, pues llegó el día del examen, yo llegué y así tenían un reloj gigante donde ibas viendo la cuenta regresiva, eran millones y millones de preguntas. O sea, es un examen larguísimo, estás todo el día ahí contestando preguntas. Y así, una tras otra, porque si no, no te da el tiempo. O sea, ves cómo va corriendo el tiempo y tú sigues contestando preguntas y no has terminado. Entonces, yo creo que ahí la clave del éxito para todos los que vayan a presentar este tipo de exámenes es que no la piensen. O sea, no la piensen, porque
no tienes tiempo de regresarte después y que te quedes pensándola no te va a dar la respuesta en ese momento. O sea, si lo sabes, lo sabes, si no lo sabes, no lo sabes, y si lo intuiste a la primera y ya. Pero esa fue mi estrategia. Mi estrategia era, leía la pregunta, leía las respuestas, la primera que yo decía, es esta, sea porque estaba segura o porque mi lógica me daba que era esa, la ponía, la ponía, la ponía. Y así me fue en todas. O sea, con esa adrenalina que sientes al final de un examen que empiezas a contestar todo rápido, yo lo hice desde el principio. Y eso me sirvió porque alcancé a terminar muy bien todas mis preguntas. No drené mi energía en una de que, ay, esta no me sale, o haciendo el procedimiento. Si no me salía, yo decía, bueno, ni modo, porque todas las preguntas valen lo mismo. O sea, fue una cosa de estrategia la que yo apliqué en ese examen. Entonces ya terminamos y luego se supone que nos daba tiempo para comer, pero terminamos más tarde. Entonces casi no tuvimos tiempo para comer. Y luego regresas y tienes todavía otra parte. Se divide por los bloques de los PDFs. O sea, la primera parte del examen, las primeras horas, eran los dos PDFs que sí estudié. O los tres PDFs que sí estudié. Y luego la siguiente parte era el PDF que no estudié. Y aparte una parte de lectura de comprensión y de escritura y de todo eso. Pero ya llegas a ese punto, tu cerebro ya está cansado. O sea, ya lees puras letras y ya estás cansado. Pero pues lo importante ahí es saber trabajar cansado y bajo presión, cosas que yo ya había hecho en otras ocasiones. Entonces, ya contesté el examen y todo. Aparte, yo tenía ensayo. Hazte cuenta que yo tenía ensayo a las, no me acuerdo si era como a las 6 y mi examen acababa como a las 8, una cosa así. O sea, tenía ensayo a las 6, a las 7, a las 8 y a las 9, una cosa así. O sea, ya estábamos en los últimos ensayos. Entonces, yo ya había avisado que no iba a llegar a mi ensayo porque pues tenía el examen, ¿no? Pero mi estrategia fue tan buena que terminé antes, o sea, terminé antes y alcancé a llegar a todos mis ensayos. Y yo dije, bueno, ya, un pendiente menos. Yo lo que no quería era reprobar, porque yo dije, me va a dar mucha pena reprobar un examen donde pues avala que sabes todo lo de tu carrera, ¿no? Y yo confiaba en que yo tenía el conocimiento, o sea, que de verdad, pues yo sí tomé todas mis clases y todo, o sea, como que no tenía por qué irme mal en ese examen. Pero pues siempre te entran los nervios, ¿no? Como de, ay, ¿cómo me fue bien? No. Y ya cuando sacaron los resultados de los exámenes, me llegó un correo y ya entré a ver y decía, resultado sobresaliente. Y yo, ah, porque te podía llegar como un no cumple, haz de cuenta como de que reprobado, o satisfactorio, de que cumples, o sobresaliente. O sea, eran solo esos tres niveles. Y, y yo ya sabía que si estabas como en nivel sobresaliente, era como un mérito académico y que te daban reconocimiento y así. Entonces yo vi sobresaliente y dije, ¿qué? Sobresaliente. Y entonces me salió sobresaliente en todas las áreas, o sea, en el promedio de todas mis áreas de competencias ingenieriles saqué sobresaliente. Y en el de lectura y comprensión y eso también saqué sobresaliente. Entonces el resultado final era sobresaliente. Y yo, wow, aparte yo me acuerdo que estaba, o sea, que yo lo vi y yo dije, ay, bueno, yo creo que todos sacamos sobresaliente. Y yo dije, ok, entonces a lo mejor no estuvo tan difícil el examen. Y ya después me enteré que de mi generación de industriales solamente fuimos dos. Mi amiga que me decía que teníamos que estudiar y yo. Entonces fue como un gran logro porque yo siempre fue mucha confianza en mí, en mis conocimientos. O sea, como tener esa seguridad de que pues yo ya había estudiado todos mis semestres, que yo había hecho todos mis proyectos, que yo había trabajado y confiar en que lo podía hacer. Y siento que eso fue lo importante, o sea, como creérmela yo de decir, no, pues sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, y me lo creí tanto que pasó y que me salió un resultado sobresaliente. Entonces me invitaron a la ceremonia de entrega de reconocimientos Ceneval a nivel nacional para los alumnos sobresalientes. Fue una experiencia también muy bonita que me tocó vivir ese último semestre. Muchas, muchas felicidades, Carla. Y bueno, pues finalmente todo es como el resultado del esfuerzo, ¿no? Sí, exactamente. Pues es un esfuerzo que vas construyendo y que vas haciendo, o sea, no es como que de un día para otro, no es como que estudié un día antes y ya me lo aprendí todo, o sea, es algo que vas construyendo poquito a poquito. Y pues muy bien, y bueno, pues vamos en esa etapa de tu vida, recién graduada de Ingeniería Industrial, directora de ATM Broadway Puebla. ¿Y qué te parece si te hacemos ahorita unas preguntas random, preguntas de la Ujú. ruleta, a ver qué nos contestas? ¿Sale? A ver si te va tan bien como en el examen Ceneval. Híjole, híjole. Ok, a ver, vamos a ver.
y va a ser al azar, ¿sale? Y contestas pues lo que tú quieras contestar. Así que adelante. Primera pregunta. Baile improvisado. Tienes 5 segundos para empezar a bailar lo que tú quieras. 5, 4, 3, 2, 1. Porque si no es ahora. Ay, no, ese no es improvisado. La canción que sea o qué. Quieras. Este. Puedo bailarte. No sé, no sé. Ok. Muy bien. Te la damos por buena. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo más infantil que aún haces? ¿Qué es lo más infantil que aún hago? Mm, yo creo que tal vez puede ser estar descalza. Siempre estoy descalza en todos lados. Ok, bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo más arriesgado que has hecho en tu vida? Lo más arriesgado que he hecho en mi vida. Mm, la verdad, no sé mucho de hacer cosas así como que muy, muy arriesgadas, pero algo que hice una vez, que la verdad fue algo súper bajito. O sea, es que a mi tío le encanta hacer este tipo de actividades así como muy extremas. Y me enseñó como a escalar así con cuerdas y con todo el equipo como para subir una pared. Y en realidad era una pared súper chiquita, pero, pero yo lo sentí así como que súper alto porque tenías que dejarte caer como para atrás y luego irte jalando con tu propio peso para ir bajando la pared así de espaldas. Entonces lo sentí súper arriesgado. Oiga, no, no es tan extremo, pero no, o sea, no estaba tan alto pues, pero sí fue amarrarte en el equipo y aventarte para atrás y ir bajando la pared así de espaldas. Saludos al tío Jorge. Pregunta. ¿Quién es tu amor platónico? Fíjate que no, no, no tengo, o sea, no se me viene nada ahorita a la mente, no soy mucho de tener así como amores platónicos. Ok. Dos preguntas más. Haz una confesión graciosa o embarazosa frente a todos. Una confesión graciosa. Pues no se me ocurre. Bueno, algo, o sea, como que penoso que me acuerdo es una vez que me caí en el escenario. O sea, y la verdad es que creo que casi nadie se dio cuenta, pero a mí me dio muchísima pena porque estábamos haciendo High School Musical, era el número de opening, yo salía hacia una acrobacia, o sea, hice mi acrobacia súper bien, salté, era un salto segunda, así de que todo muy bien. Y caminando para atrás, para acomodarme en mi lugar, me tropecé con un escalón que había en la escenografía y me caí. O sea, y dije, no puede ser que no me haya caído en todo lo que tenía que hacer y caminando me tropecé. Pero bueno, son cosas que pasan. Última pregunta. ¿Qué es algo que harías si nadie estuviera mirando? ¿Qué es algo que haría si nadie estuviera mirando? Pues creo que en general siempre hago todo enfrente de las personas que estén. O sea, como que es algo que ya me he ido quitando. Antes sí era mucho más penosa, pero ahorita la verdad es que como que he hecho de todos, de todo enfrente de todos, tanto como que actuando, bailando o haciendo muchas cosas. Entonces creo que no, no se me ocurre algo que haría enfrente. O sea, creo que todo lo he hecho así enfrente de todo el mundo. Ah, muy bien, Carla. Y bueno, Carla, ahora te voy a compartir un video y tú nos vas a platicar de qué se trata esto.
o alguna anécdota que tengas al respecto. ¿Ok? A ver. Sí, esa vez yo me acuerdo mucho porque fue, haz de cuenta que el primer día de clases, yo salí de mi día igual, yo iba a mi casa a comer y justo cuando venía el camino de regreso estaba yo parada en un semáforo y el carro de atrás no se dio cuenta que ya habíamos frenado los de adelante y se me estampó detrás y yo lo vi que venía pero ya no pude hacer nada, o sea, yo estaba parada en el rojo, había carros enfrente y yo vi en el retrovisor que el carro de atrás no se frenó, pero pues ya, o sea, nomás cerré los ojos, le hice así y para sentir el impacto fue fuerte, entonces le pegué al de enfrente y luego el de enfrente le pegó al de enfrente, fue así de que todo un show. Pero el chiste de esto se los cuento porque tuve que ir al doctor, todo, y me revisó, me puso collarín, me dijo que tenía un esguince de, no me acuerdo, primer, segundo grado y tenía que traer collarín como un mes o una cosa así. Y a mí lo que más me estresaba de todo es que en mes y medio era la competencia de porristas. Entonces, y aparte tenía ensayos para el ensamble y así tenía como pues todos mis compromisos que ya les platiqué. Entonces, el que me pusiera collarín a mí era como, no, o sea, ¿y qué voy a hacer? Entonces, literal, fui y hablé con mi coach y le dije que, oye, ¿sabes qué? Me pusieron collarín un mes, la competencia es en mes y medio, o sea, yo creo que no voy a poder ir, o sea, porque a mí me da cosita también por mi equipo, ¿no? De que, pues, quedarles mal o algo, porque la verdad es que tenía yo muy buenos lugares en esa competencia y sí hacía muchas cosas. Entonces, como que dije, pues mejor ahorita que me saquen, ¿no? A mí me dolía mucho porque pues yo había estado entrenando y yo quería ir a esta competencia. Entonces, la coach, la verdad es que muy linda, siempre confió mucho en mí. Y ella me dijo, no, no, no te preocupes, o sea, yo confío que lo puedes sacar, o sea, nada más, pues reposa ahorita, usa el collarín, de que cuídate mucho para que te pueden quitar el collarín en ese tiempo y que alcances a ir a la competencia, o sea, no, creo que fue una semana antes de la competencia que me quitaron el collarín. Entonces, yo como siempre he sido muy comprometida, dije, no voy a poder faltar a ningún ensayo. Y entonces ahí estaba yo todos los ensayos, todos mis ensayos, de todos mis repres. O sea, digo, les estoy contando ahorita de la competencia, pero también teníamos ensayos de ballet y teníamos ensayos de, no me acuerdo en cuántos repres estaba en ese momento, pero todos mis ensayos yo fui, no falté a ninguno y me sentaba. O sea, llegaba y me sentaba en una esquina así, con el collarín, a ver el ensayo. Y ya, así ponía yo mucha atención. O sea, yo sí soy mucho de poner atención, de ver una coreografía, yo me la puedo aprender. Entonces, haz de cuenta que yo literal estaba en el ensayo, o sea, no lo estaba haciendo, pero yo lo estaba viendo. Y si me decían, tú vas aquí, yo me lo aprendía. Y si me decían, y aquí vamos a hacer esto, yo me lo aprendía. Y aquí levantas la pierna, y yo me lo aprendía. O sea, yo así, de estar viendo todo. Y entonces, ya, haz de cuenta que me quitan el collarín y pues ya me dan de alta, ¿no? Me autorizan y pues yo lo primero que hice es, pues ya ir a todos mis ensayos, pero ahora sí hacerlo. Y me acuerdo mucho que uno de mis profes se sorprendió porque me dice, es que no puedo creer que de solo estar sentada viendo la coreografía, la estás bailando y no te equivocaste. Hiciste todos los pasos y te sabías todos tus lugares y pero es que yo soy muy visual y yo sí me concentro y como yo soy muy comprometida, o sea, para mí tener el collarín era como, ok, ahorita tengo el collarín, pero cuando me lo quiten no puedo haber perdido del tiempo. O sea, yo estuve en los ensayos y yo me lo sé y yo lo voy a hacer. Y esa vez, cuando me quitaron el collarín, una semana antes de la competencia, a mí lo que me daba nervios es que tenía varios elementos que no tenía muy seguros, pero la verdad es que hay veces que el reposar te ayuda y cuando tu cuerpo te pide descanso y cuando te lesionas, a veces nosotros no lo entendemos y cuando tenemos este ritmo de vida tan acelerado es como muy complicado, pero es bueno, o sea, bueno, de las veces que me ha tocado lesionarme, cuando sí reposo y cuando vuelvo, siempre vuelvo mejor o más fuerte o con mi centro o giro mejor, o sea, como que a veces también el cuerpo está tan cansado que ya llega a su máximo y pues ya nada más te cansas y no logras nada, pero el reposar te ayuda y esa vez pues se logró con todo y el collarín y que me lo quitaron una semana antes de la competencia y fuimos a competir y nos fue bastante bien, entonces fue una experiencia bastante interesante en mi vida. Muy interesante tu anécdota, Carla. Gracias. Y bueno, pues vamos a pasar ahora. Hay algunas preguntas que nos hicieron en redes sociales y por Instagram y por WhatsApp. Y aquí te voy a ir diciendo más o menos quién, bueno, el nombre de que tienen aquí en las redes sociales. ¿Sale? Va. ¿Lista para contestar todo?
Pablo-Elosegui-Bardán te pregunta, ¿qué te llamó la atención de la actuación? ¿Qué me llamó? Algo que a mí me gusta mucho de la actuación es que tienes la oportunidad de vivir muchas vidas siendo, o sea, sin tener que hacer 50 millones de cosas. O sea, por ejemplo, en algún proyecto puede ser no sé, un doctor, y en otro puede ser maestra, y en otro puede ser, o sea, como que el actuar te permite probar un poquito de la vida de muchas personas y ponerse en los zapatos de muchas personas y tener esa experiencia, pero siendo pues tú mismo, ¿no? O sea, no sé si me explico. Muy bien. Laurinena te pregunta, ¿cuál es tu estilo de baile favorito? Uy, qué difícil pregunta. Mira. Es que hay muchos. Por ejemplo, las danzas urbanas, o sea, todo lo que es de hip hop y así, lo disfruto mucho. O sea, como que es un estilo como más relajado, que te permite disfrutarlo más. Bueno, a mí me permite disfrutarlo más. Y como les mencionaba ahorita, por ejemplo, igual con jazz, también siento que es un estilo que yo puedo disfrutar mucho cuando lo bailo. Y, por ejemplo, el ballet, me gusta mucho bailarlo porque sé que es muy bueno y porque me ha ayudado mucho con mis bases de baile, pero ese, por ejemplo, me hace pensar un poquito más, ¿no? Como que estar más, o sea, lo que me pasa con danza urbana y tal vez con un poquito con jazz o con teatro musical es que me permite así disfrutarlo 100%, como que hasta apago mi cerebro y me enfoco en disfrutar. Y con ballet ya lo estoy logrando también, pero me cuesta todavía un poquito más de trabajo. Vale, muy bien. Krish te pregunta que cuál ha sido tu recuerdo favorito con ATM Broadway Puebla. Uy, esa pregunta está bien difícil porque hay muchos recuerdos favoritos. O sea, casi todas las cosas que han pasado con ATM Broadway Puebla me han marcado y me han generado un crecimiento personal y aprendizaje y todo. Entonces, tengo muchos momentos, no puedo escoger uno favorito, pero mis momentos favoritos son, yo creo, por ejemplo, las presentaciones. O sea, por ejemplo, La Máquina del Tiempo, la primera vez que vi a mis alumnos como directora en Broadway Puebla en el escenario, en esa producción, dándolo todo y que se crecieron muchísimo. O sea, eso es algo que recuerdo así como con mucho cariño. También verlos, pues es que en general ir viendo como el crecimiento de los alumnos, ya sea en un ensayo que nos sorprenden o en la presentación que se crecen o los momentos que pasamos de convivencia juntos, esos también son momentos bien bonitos. Por ejemplo, cuando viajamos todos juntos al encuentro, que ese es otro momento que me acuerdo perfecto, así que fue un viaje bien largo, porque agarramos el autobús de Puebla para México y luego volamos de México a Torreón y luego volamos de Torreón digo, fuimos en el camión de Torreón a Durango y luego estar allá en Durango con los de Puebla, o sea, eso también fue un momento muy bonito, presentarse allá con los alumnos de Puebla y creo que también, pues, el convivio que tuvimos con el karaoke fue otro momento que a mí se me hace muy lindo. Muy bien. Adi te pregunta, entre actuar, cantar, ¿qué prefieres y por qué? Actuar y cantar, entre actuar y cantar. Ajá, sí. Yo creo que disfruto más cantar. O sea, a mí me encanta cantar. Yo podría estar teniendo karaoke todo el tiempo. No es tan mi fuerte. O sea, si me ponen, por ejemplo, baile en la jugada, yo me siento como un poquito más eh, como pez en el agua en el ámbito del baile más que en el canto, pero canto a mí, o sea, lo disfruto muchísimo, o sea, me gusta mucho cantar en karaokes, en todo lo que tenga que ver con eso. Y actuación también me gusta, pero siento que me cuesta a veces un poquito más de trabajo. Porque es un proceso, ¿no? Es un proceso el actuar y el poder encontrar el personaje y es irle buscando y así. Es un proceso un poquito más largo. Entonces, si me preguntas como que qué es lo que más me gusta o lo que más disfruto, yo diría que cantar, pero también me gusta mucho actuar. Muy bien. Vicky tiene varias preguntas. Eh, Te las hago todas porque creo que las puedes englobar en una. Dice, ¿cómo combinaste el teatro con tus clases y tu carrera? ¿Cómo distribuías tu día cuando eras pequeña con tus actividades extracurriculares como baile, como el canto, como el teatro? Eh, ¿Cuáles eran tus actividades de recreación cuando eras niña y a qué horas te dormías? Creo que va mucho Ok, por el lado de cómo te organizabas para llevar tu vida y qué hacías, ¿no? sí. O sea, bueno, las actividades que yo hacía cuando era niña fue más que nada gimnasia.
o sea, gimnasia artística y yo iba a muchas competencias. Em, no mencioné aquí otro de mis grandes logros en mi vida, es que fui primer lugar en manos libres en el regional de nivel 4 de gimnasia. Ese fue algo que también me marcó muchísimo en mi vida porque mi aparato favorito siempre fue piso porque para mí era muy similar también a bailar. Entonces, siento que desde ahí empezaba como mi gusto por ahí y también tomaba clases de baile. Cuando estuve chiquita yo hice de todo, oigan, también tuve mi época de basquetbolista cuando estaba como en primero de primaria, yo jugaba basquetbol y luego también estaba en natación y luego también estaba en clases de baile. Y estaba en, no sé si me está faltando alguna otra actividad, pero yo de chiquita así como que hice muchas cosas. Estaba en el coro de mi escuela, estaba en la escolta, estaba en muchas cosas. Pero cambiando un poquito al tema de la organización, em, pues yo lo que hacía es que tenía como mi calendario y checaba mis compromisos que tenía, por ejemplo, los horarios de mis ensayos y así, los ponía todos en el calendario y en base a eso yo iba viendo mis tiempos que tenía libres y en los mismos ensayos, si yo veía que, por ejemplo, no estaba haciendo nada porque estaban practicando otras compañeras, yo siempre traía mis cosas para ponerme a adelantar, ya sea en cosas de la academia, en cosas de la escuela, en cosas de, o sea, yo no desperdiciaba ni un segundo de mi día. Así, desde que me despertaba, yo empezaba haciendo actividades y hasta que me iba a dormir, seguía yo organizando mi día para tener actividades. Y esa es otra cosa que yo en general nunca he sido de dormirme tan tarde por estar trabajando o lo que sea. Creo que solo una vez en mi vida, y fue cuando estaba de intercambio, me tocó desvelarme para hacer una tarea o un proyecto. Yo siempre soy de aprovechar mis tiempos y, por ejemplo, si estaba en clase y nos encargaban una tarea, que podíamos empezar en el salón, yo me apuraba para poder terminarlo. O sea, como que yo decía, ok, tengo de aquí a las 3 para terminar todos mis trabajos y los terminaba porque me enfocaba en eso. O sea, me quitaba todas las distracciones, no volteaba a ver el celular, era como, ok, este es mi tiempo de estudio, este es mi tiempo. O sea, tenía muy definidos en mi día cuál era mi tiempo de estudio, mi tiempo de comer, mi tiempo de ensayar, mi tiempo de ir a clase. Entonces, y lo respetaba. O sea, respetaba mi propio horario que yo me ponía. Entonces creo que esa fue la manera que logré para hacer funcionar todo. Muy bien, muy bien. Ana Pao te pregunta, ¿es muy difícil organizar o preparar los detalles como luces, escenografía, teatro y todo eso? Esa es una muy buena pregunta. No, yo no considero que sea algo muy difícil, pero sí es algo a lo cual le tienes que dedicar tiempo y pensarlo muy bien desde el principio. O sea, hay muchas cosas que un director tiene que tomar en cuenta durante todo el proceso de montaje y así. Entonces, no es algo complicado y es algo que, por ejemplo, yo en lo personal ya me había tocado hacer. El otro día me encontré mi foto de yo con, no sé si eran 11 12 años dirigiendo luces en un show. Eh, entonces yo ya tenía como esa experiencia, entonces en realidad no se me ha hecho muy complicado, pero sí es algo que tienes que tener un pensamiento, ahí yo sacando mis términos ingenieriles, un pensamiento sistémico, o sea, tienes que verlo todo y pensar en todo, todo, todo para poder diseñar las luces, para poder pensar en los micros, o sea, tienes que pensar en muchos factores. Por ejemplo, para un micrófono tienes que pensar, ok, quiénes están en la escena, quiénes hablan en la escena, ok, cuando sale, si hay algún cambio de micrófono, que tengan tiempo para cambiárselo, y si aparte tienen cambio de vestuario, entonces en qué momento lo podrían hacer. O sea, sí hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta, pero son cositas que sobre la marcha como que te vas aprendiendo y cada vez es un poco más rápido hacer todo este tipo de cosas, cuestiones técnicas de micrófonos y de iluminación. Muy bien. Greta, eh, pregunta, ¿cómo es que llegó a tu vida el teatro? Uy, bueno, yo haz de cuenta que nací en el teatro, prácticamente yo así lo digo, porque mi mamá desde que yo estaba en su panza, ella estaba siempre en ensayos, estaba siempre con producciones, y yo nací y siempre me llevaban a los ensayos de los que tenían ellos, mis papás. Entonces, digamos que yo desde chiquita crecí en el teatro y yo veía teatro y me encantaba, o sea, ya... No.
obviamente no me acuerdo de estas primeras experiencias, son los que me los platican, pero una vez estaba en un teatro y me quemé porque toqué uno de los focos, porque estaba yo muy chiquita y desde, o sea, toda la vida, o sea, desde que nací yo tengo recuerdos en el teatro y la primera vez, o sea, viendo pues detrás de cómo funcionaba todo y la primera vez que yo pisé un escenario fue en Torreón con la obra de Casa de Muñecas. Yo era una de las hijas de la protagonista y fue la primera vez que como que me tocó, digo, ya actuar como en una obra de teatro, porque teníamos presentaciones de la escuela y así, a mí me encantaba. Em, pero creo que esa fue la primera vez que ya estuve como bien en un escenario y a mí me encantó esa vida de artista. ¿Qué edad Y, tenías en tu primera participación en teatro? ay, no me puedo acordar, a lo mejor tú nos puedes recordar mejor ese dato. ¿Como 6 años? Como 6 años, yo creo. 5 o 6 años. Ujú. Y también la pregunta es, ¿cuál fue la primera obra que hiciste? Esa, o sea, esa es obra, no es musical, esa obra fue Casa de Muñecas. Y se me hace que o sea, bueno, después participé en La Bella y la Bestia. Creo que ese ha de haber sido mi primer musical como ensamble. Yo era una niña del pueblo. Y después, creo que mi primer como musical ya donde participé con un personaje y todo fue El Mago de Oz, que fue el primer proyecto de la academia en Durango. Ese fue mi primera participación ya como personaje en un musical. A mí me tocó ser el espantapájaros. Y ella misma pregunta, ¿cuál ha sido la última obra que has hecho? Ay, bueno, el último musical que yo hice, o sea, que yo participé como personaje y así, fue el de La Mujer que no soñé, precisamente, que es el proyecto que ahorita estamos trabajando en Puebla. Fue La Mujer que no soñé hace 5 años en Saltillo, donde me tocó ser Thalía, el mismo personaje que es Greta, precisamente. Muy bien, Carla. Bueno, pues estamos a punto de terminar con esta entrevista. Gracias por todo lo que nos has compartido y que hemos podido conocer un poquito más de ti. Eh, pero me gustaría preguntarte si hay algo que quieras compartir que la gente no sepa de ti, que te gustaría que supieran. Pues en realidad creo que casi todos saben como muchas cosas de mí y lo que no, yo creo que ya se enteraron en esta entrevista. A ello, un dato curioso que puede ser que la gente no sepa, que es que yo cuando estaba en primaria, creo que era tercero de primaria, me metí a un concurso de canto de la escuela y gané primer lugar. Eso es algo que mucha gente no sabe porque yo en realidad pues no soy mucho de canto, o sea, como que siempre me ven más como bailarina, pero esa vez en la primaria gané primer lugar en mi concurso. Y por otro lado, algo que siento que la gente casi no conoce de mí es que me gusta mucho cocinar y que una vez audicioné para MasterChef y sí me hablaron y que tuve entrevista con los chefs y toda la cosa. O sea, eso es algo que tampoco mucha gente conoce de mí. Cierto, cierto. ¿Y cómo ves a la Carla del futuro? Pues la verdad, no sé. O sea, ahorita que me acabo de graduar y así, es complicado porque no tengo todavía la seguridad. Así como yo dije en prepa que no sabía a qué me quería dedicar después, yo ahorita todavía no tengo claro como para dónde me gustaría inclinarme. Pero espero que pronto yo ya sepa y por el momento me veo pues con la academia, con los alumnos, con nuestras presentaciones, con nuestros próximos proyectos. Ahorita ya estamos pensando en el encuentro y todavía no terminamos con la mujer que nos soñé, pero siempre hay muchas actividades de la academia. ¿Y en tu vida personal, casarte, tener hijos? Sí me gustaría casarme, también me gustaría tener hijos, pero no lo veo en un futuro muy próximo. Y bueno, para terminar, Carla, un consejo que pudieras darle a todas las personas que nos están escuchando, algún consejo de tu propia experiencia de vida. Un consejo. Ay, a mí en general siempre me gusta mucho dar consejos, pero en esta ocasión yo creo que como conclusión de todo lo que les he mencionado, volvería a retomar algo que ya dije hace ratito, que es que todo es posible. O sea, de verdad todo es posible si lo quieres.
y lo único que necesitas es, como Mary Poppins, lo único que necesitas para lograrlo es trabajar, tener motivación y proponértelo. O sea, con que tengas esas tres cosas, vas a llegar a donde tú quieras llegar. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Carla. Con esto cerramos. No sé si hay algo que se nos esté quedando en el tintero. Pues no que yo recuerde en este momento. Pues muchas gracias y a seguirle. Eres muy joven todavía, estás a punto de cumplir 23 años y has hecho muchísimas cosas a lo largo de tu vida. Como bien dices, has aprovechado el tiempo cada segundo de tu día para llegar hasta donde estás el día de hoy. Y bueno, pues no me queda duda que vas a tener un futuro bastante prometedor en cualquiera que sea las cosas que tú decidas hacer. Muchas gracias y hasta la próxima.